Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 12 de junio de 2016 y esto es La Contracrónica. Hoy es el primer domingo de campaña electoral y a pesar de ello, nadie en España o casi nadie está hablando de la campaña electoral, excepción hecha de quienes la protagonizan. Es decir, de los políticos que les va la vida en ello y les va el sueldo de mañana en ello. Bueno, el de mañana y a muchos el de hoy mismo. El país, es decir, España, habla de otras cosas. Habla, por ejemplo, de la Eurocopa de Fútbol, que ya ha empezado, y habla sobre todo, al menos esta tarde, del tiroteo, del lamentable tiroteo que ha habido en Orlando, en el estado de Florida, esta misma tarde, noche de ayer, en Estados Unidos, en el que un desgraciado ha entrado en una discoteca de ambiente gay y se ha puesto morado a disparar, ha matado creo que 50 personas o algo así. Pero no voy a hablar de esto en La Contracrónica, ya sabéis que esto es un podcast de temática política y económica, no de sucesos. Podríamos hacerlo una vez se sepa, no podría hacerlo una vez se sepan más detalles sobre el tema, pero yo aquí, lamentándolo mucho, no doy noticias, creo que noticias tenéis por ahí de sobra. Aquí me dedico a otra cosa. Bien, ayer os regalaba los oídos con los 10 motivos o las 10 razones para no votar a Podemos, por las cuales yo no voy a votarles y por las cuales un liberal no debería votarlos. Hoy voy a dar una vuelta de tuerca más. Os voy a dar 10 razones por las cuales Podemos, oís bien, Podemos, debería gobernar. Y este es el momento en el que vosotros me decís, bueno, Villanueva, aclárate, joder, que ayer nos decías que no le votásemos y hoy nos dices que te gustaría que gobernase. Bueno, tanto como que me gustaría, no. De hecho, no creo que Podemos y yo tengamos mucho que ver, al menos desde el punto de vista ideológico. Nada. La realidad es que no me gustaría que existiese una alternativa de gobierno en España como la de Unidos Podemos. Bueno, ni en España ni en ningún otro país. Creo que cuando un país cae presa de este tipo de partidos o de este tipo de ideas tan malas, pues se va por el desagüe. Tenemos ejemplos sobrados a lo largo del siglo XX y también de lo que llevamos de siglo XXI. Ahora bien, en estas circunstancias en las que nos encontramos, pues quizá, y como Podemos no va a desaparecer, ni su base electoral, que es muy rocosa, son 5 o 6 millones de personas, pues quizá lo mejor sea que gobiernen. No mucho tiempo, ¿cierto? No quiero que gobiernen durante 30 años, bueno, durante 30 ni durante 4, pero que gobiernen y mejor que lo hagan ahora a que lo hagan más tarde. Entonces, he recopilado 10 razones, he utilizado el mismo top 10 que ayer, lo mismo que os decía, podían ser 9, podían ser 12 o podían ser 7. Las he procurado agrupar más o menos para que me saliesen 10. Así que, dicho esto, vamos al lío. Preparaos si queréis ir apuntándolas, ya sabéis, no tenéis más que coger una libretita y viendo que está todo debidamente argumentado y razonado. Si tenéis alguna discusión, no tenéis más que apuntarlo, ya sabéis, en los comentarios de iVoox o en los comentarios de YouTube. Os prometo que si me sacáis alguna pega digna de ser comentada, la comentaré aquí, por el micrófono. La primera razón por la que creo que Podemos debería gobernar es que es mejor que gobierne ahora con una impotente mayoría de 90 diputados o una mayoría que ni siquiera sería el partido más votado, tendría, el segundo, pero con una ventaja en el Congreso de los Diputados muy pequeña. De hecho, tendría un partido por encima, que sería el Partido Popular. Tendría que gobernar solo, no con el PSOE, es decir, que el PSOE le dejase pasar, como están gobernando en Madrid, en una palabra. No son los segundos y han conseguido entrar en el pleno o han conseguido colocar a la alcaldesa gracias a que el Partido Socialista, el señor Carmona, les permitió gobernar hace un año o permitió que fuese Carmena la alcaldesa. Pues una cosa parecida, pero trasladada al entorno nacional. En este caso, lo que os digo es simple y creo que más de uno lo habrá pensado. Es mejor que gobiernen ahora con 90 diputados a que gobiernen dentro de 4 años, es decir, en el año 2018 o 2019, con 180. En ese caso ya serían totalmente imparables. Después de 4 años de gobierno débil por parte del PP o de gran coalición mal avenida, de PP, PSOE y Ciudadanos, que nos condujesen directamente al abismo dentro de 4 años. Es decir, que el viejo proyecto de Pablo Iglesias y compañía se pudiese hacer realidad, todo el poder para los soviets, que no es otro el proyecto,
sino ahora sí en diferido dentro de 3 o 4 años. Esa es la primera de las razones. La segunda, y es muy importante, es que obligaría a refundar desde arriba hasta abajo a los dos principales partidos del turno, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Al primero de ellos, el Partido Popular, le obligaría a prescindir desde ya mismo, desde el momento en que abandonasen la Moncloa, les obligaría a prescindir de Rajoy, de Soraya, de Montoro, de todos los abogados del Estado, es decir, de toda esa morralla que se hizo que siempre estuvo, pero que se hizo con el PP en el Congreso de Valencia de infausto recuerdo, de hace ya 8 años. Tendrían que venir gente nueva o gente que ya está dentro pero que no puede sacar la cabeza. Y gente hay. Eso me consta porque conozco a algunos de ellos. Gente válida, gente que tiene ideas en la cabeza y que está presentando batalla. He hecho ya a lo largo de estos meses alguna contracrónica relativa a cómo en el Partido Popular sí queda todavía vida inteligente, cada vez menos, por cierto, pero todavía queda algo. Pues bien, esa vida inteligente tendría que aflorar como un corcho y tendría que adueñarse del partido y devolver al Partido Popular, convertir al Partido Popular en lo que nunca debió dejar de ser. Un partido liberal conservador con una agenda propia y que actúe a la ofensiva y que trate de, si gobierna, implantar esa agenda, o al menos una parte considerable de esa agenda. Resumiendo, lo que Rajoy no ha hecho en los 4 años de mayoría maxi absoluta, o 4 años y pico de mayoría maxi absoluta que ha tenido. Respecto al Partido Socialista, pues 3/4 partes de lo mismo. El Partido Socialista hizo un movimiento muy extraño durante los años de Zapatero. Hoy, por cierto, tenéis en el ABC una columna de Jon Juaristi que es para enmarcarla, un fragmento, un extracto, lo he colgado en mi cuenta de Twitter esta mañana, por si queréis ir a verlo, y ya vais al ABC y la leéis completa. El Partido Socialista se hizo el harakiri, un harakiri lento, poco a poco, se mató poquito a poquito durante la segunda legislatura de Zapatero, especialmente durante la segunda, aunque también en parte durante la primera. Hasta el punto que ha terminado entregando sus votantes a formaciones como Podemos, porque quien vota a Podemos hoy en día, y no me invento nada, vais a las encuestas sucesivas, el acervo electoral de Podemos está formado en esencia por exvotantes del PSOE. Ahora, además, por los exvotantes de Izquierda Unida que no la abandonaron el pasado 20 de diciembre. Entonces, eso de nuevo obligaría a una refundación del PSOE como la que tuvo lugar a finales de los 70, que se reencuadrasen, se reenfocasen y se convirtiesen en un partido socialdemócrata, pero un partido socialdemócrata moderno, que no juega con tonterías, que no se dedica a hacer pues lo que se dedicó a hacer Zapatero durante mucho tiempo durante su segunda legislatura, que fue mi parte de la primera también. Es decir, ese programa de máximos, ese guerracivilismo infantil, ese relativismo absoluto para casi todo. El mejor heredero de Zapatero es Pablo Iglesias, no es Pedro Sánchez. El heredero natural de Zapatero es Pablo Iglesias. Colocados no ya fuera del poder, que fuera del poder están, sino con 80 escaños, 75, 80 escaños, les obligaríamos, tendrían que obligarse a sí mismos o desaparecer, a refundarse desde cero y buscar un nuevo hueco. El único hueco que quedaría disponible sería ese. El de la izquierda desmadrada, 68ista, ese ya estaría ocupado por Podemos. Esto deberían haberlo hecho ya. Podrían haber aprovechado estos meses para extraer las lecciones pertinentes del 20 de diciembre y actuar en consecuencia. A la vista está que no han hecho nada de eso. La cuarta razón por la cual creo que debería gobernar Podemos es que con una deuda del 100% sobre el PIB, como es nuestro caso, y con un déficit del 5,2%, que este año, por cierto, se va a volver a repetir, no sé si será del 5 o del 5,5, pero vamos a quedar muy lejos de lo que Bruselas nos exige y de lo que el propio gobierno se ha exigido a sí mismo. Y muchísimo por encima de lo que nos comprometimos, o los gobiernos anteriores se comprometieron a no pasar jamás cuando entramos en el euro, que es el 3%. Que es el pacto de estabilidad es eso. El déficit nunca puede superar el 3%. Y si se supera un año, luego hay que corregirlo a toda velocidad. Os recuerdo que llevamos desde el año 2008 con el déficit desbocado. Entonces, en ese punto, cuando vean que tienen la caja como la tienen, simple, más con los impuestos ya muy altos, subirlos, pueden estar haciendo brindis al sol todo el tiempo que quieran, con que no, a los ricos. Llevaba a Dani Lacalle en el Español un artículo sobre lo que se le puede sacar a los ricos. Me dieron ganas de hacer la contracrónica sobre eso, no elimino hacerla un día de esta semana sobre este tema de que no hay ricos suficientes o no son lo suficientemente ricos, los que supuestamente van a solucionar todos los problemas de tesorería del Estado.
Entonces, aquí se encontrarían ante una disyuntiva clara. O hacen recortes y entonces se convierten en el Partido Popular o en el PSOE 2 y se enfrentan a su propia base electoral. O nos mandan directos, es decir, se ponen a gastar como locos y nos mandan directos al corralito y a la quiebra. Os recuerdo que aquí no hay petróleo, ni nada que se le parezca. Entonces no pueden decir, bueno, vamos a fiarlo todo a que el petróleo suba, lo que hizo Chávez en Venezuela en el 99. Y efectivamente la magia funcionó en aquel entonces, porque el petróleo empezó a subir de manera desmesurada durante muchísimos años, que financió aquella aventura. El chavismo es inseparable del alcismo en el mercado del petróleo o de un mercado alcista en el petróleo durante muchísimos años. A esto se sumaría que, llegado a un punto de gasto, es decir, si se presentan en 2017 con un déficit del 8 o del 9%, como aquellos míticos de Zapatero, pues el bono se iría, no lo sé, 600 puntos básicos, 800 puntos básicos, haría imposible endeudarse y por lo tanto gastar. Entonces sonarían todas las alarmas. Es cierto que echarían la culpa a quien fuese, pero eso no quita para que todo su proyecto, que se basa esencialmente en el gasto, se viniese abajo. Y no olvidemos que hay gente esperando con la mano extendida, esperando que se gaste. Bueno, sí. La quinta razón por la que me gustaría, o no nos vendría mal, que gobernase Podemos, es que la liarían muy parda antes de 3 meses. Y por supuesto antes de 6. Y al año podríamos contarlas, las podenoticias, en este caso nacionales, serían continuas. A veces olvidamos que Podemos no son sus líderes, o no son sus líderes exclusivamente. Es decir, a fin de cuentas, si ganan no se van a poner las caras que ya conocemos, que son bastantes, pero que si Pablo Iglesias, que si Errejón, que si Mayoral, que si Vescansa, esos no van a hacerlo todo. Debajo de ellos va a haber una miriada de altos cargos. Estamos hablando de miles de personas, decenas de miles de personas. Ya os podéis imaginar que, pues como cuando llegaron al ayuntamiento, que Carmena no lo iba a hacer todo, ¿no? Porque había gente que me decía, pero Carmena es jueza o era jueza, es una mujer mayor, no creo. Ya, si el problema no es Carmena, si el problema es todo lo que ha traído. Entonces descubrimos la existencia de la concejala de Cultura, descubrimos la existencia del concejal Zapata, de Rita Maestre, del fulanito de los titiriteros, de aquel de Tetuán, no sé dónde. Lo mismo con Colau en Barcelona, la misma historia. Es decir, empezaron a aparecer como aquella que todos se sorprendían, ¿no? Esa que se meaba en la Gran Vía de Murcia. ¿De dónde ha salido? Bueno, pues viene con estos. Es una cosa y la otra van de la mano. A fin de cuentas, lo que son, no el votante, pero sí el equipo directivo de esa formación, son en esencia fanáticos ideológicos. Son perroflautas de base generalmente indocumentados. Bueno, pues a estos los entregaríamos secretarías de Estado principales. Ocuparían secretarías de Estado principales, direcciones generales bestiales, yo qué sé, la Dirección General de Farmacia, la Secretaría de Estado de Infraestructuras, la Energía. Bueno, no estamos hablando de un ayuntamiento por grande que sea, estamos hablando del Estado, con todo lo que conlleva. El Estado español no es ninguna idiotez, estamos hablando de uno de los 15 principales países del mundo, el cuarto o el quinto de Europa. Es decir, una vez metidos en arena, empezarían a salir a lo bestia todos sus fantasmas ideológicos. Nos encontraríamos con lo de la guerra civil multiplicado por 60, con una memoria, ya sabéis, no histórica, histérica, pero esto cada día. Un antiamericanismo rampante, todas las amistades peligrosas que os comentaba ayer apareciendo y desapareciendo. Los problemas en el extranjero serían continuos, o con los países extranjeros serían continuos, excepción hecha de Venezuela, de Cuba y de estas cosas, es decir, de sus amigos habituales. El animalismo, por ejemplo, les llevaría, pues quizá, a prohibir los toros o a restringirlos de tal manera que los taurinos terminasen saliendo a la calle a protestar, ¿no? Podrían hacerlo, tendrían el BOE en la mano. Y conociendo el percal y conociendo la fauna que le habita, dices, no, mira, yo tengo un tigre ahí, el tigre va a atacar. Si está amaestrado, a lo mejor a su amaestrador, al domador no le ataca, para el resto sí. Yo que tú no me metería en la jaula. Es decir, la naturaleza propia del fanático ideológico es esa, es actuar de fanático ideológico. Saldría también lo del anticlericalismo, empezaría, pues, yo que sé, a denunciar el concordato. No voy a decir que me amen a quemar iglesias, por supuesto que no, pero sí habría problemas continuamente. Este discurso antirreligioso, mejor dicho, anticristiano que tienen, lo podrían llevar a la práctica, pero a la práctica con las leyes en la mano.
el tercermundismo este o el ecologismo este que le son tan caros, lo llevarían a las últimas consecuencias, ya sea vía fiscales o vía directamente de decretos. Es más, como estarían muy limitados en el Parlamento, tendrían solo 90 escaños, y con 90 escaños sobre 350, pues no les quedaría más que gobernar por decreto, a base de decretos, pum, 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 con lo que eso implicaría desgaste. La mayor parte de cosas directamente no podrían pasarlas por las cámaras. Es decir, sería algo como en los ayuntamientos, pero a lo bestia. La sexta razón, y esta también es importante, para hacer una tontería, pero es importante, es que no van a llegar al poder solos. Van a llegar de la mano de las famosas confluencias. Llegan de la mano de los independentistas catalanes, los independentistas gallegos, independentistas vascos. Ayer, cuando hablaba de las amistades peligrosas, olvidé comentar sus amistades peligrosas internas, entre las que figura Arnaldo Otegi y todo lo que le rodea, todo el mundillo abertzale vasco, que sinceramente es gente no muy recomendable si quieres gobernar en España. Si quieres ir allá a los gazteches de Vitoria y de San Sebastián, pues muy bien, a un concierto de la Polla Records es bestial. Pero si lo que quieres es estar en el Palacio de la Moncloa, tener estas amistades, al final te van a terminar pasando factura. Todos estos no tardarían mucho en echarse al monte. Y tendrían que transigir, porque parte de sus diputados serían ellos. Entrarían. Esto ocasionaría un problema institucional y diría que hasta constitucional de primera magnitud. Es decir, cuando directamente quieren saltarse la Constitución. Es decir, no, vamos a convocar un referéndum en Cataluña. Oiga usted que yo estoy muy a favor, pero hay que cumplir la ley y la Constitución antes hay que modificarla. Yo, de hecho, estoy a favor de referéndums de autodeterminación o como queramos llamarlo, no solo para Cataluña, sino para toda España, pero creo que mientras esté prohibido hay que cumplir con la ley. Siempre, nunca me oiréis decir que se tiene que violentar la ley, por lo menos en una democracia. En una dictadura es otra cosa distinta. No te queda más remedio. Pero una democracia donde sí la ley sí se puede modificar, con la mayoría suficiente. Entonces, esto le ocasionará un dolor de cabeza tras otro. E insisto, lo que llevan en el morral no son políticos profesionales como los del PP, el PSOE, dispuestos a cualquier cosa. Es que llevan auténticos fanáticos, activistas, tipos que se creen esto de verdad. Que en todo, absolutamente en todo, meten ideología. Hoy, paseando por Madrid, he visto que se está celebrando, como supongo que ya sabéis, el año del Quijote. Y había en los carteles estos que pega el ayuntamiento, las farolas, en los espacios publicitarios, había fragmentos del Quijote, extraídos de distintas obras, del Quijote. Sí, eran todos del Quijote. Citas de Miguel de Cervantes. No, todas tenían contenido ideológico. Todas. Relativo a que sea los refugiados, que sea tal, que sea cual. Ni en eso. Habían ido a el que los eligiese, pues que sería alguien de la Concejalía de Cultura, Celia Mayer, no digo más, pues sabía exactamente cuál es el pasaje del Quijote que tenía una lectura ideológica en clave podemita. No, pues esto se va a ver continuamente. Se vería un día sí y al otro también, pero se vería en Madrid, y se vería en Barcelona, y se vería en La Coruña, y se vería en Valencia, y se vería en Bilbao. Y esto, a la hora de gobernar todo el país, pues es un problema serio. Sumadle los problemas anteriores, la prima de riesgo a 800 puntos, problemas de recaudación porque resulta que han subido los impuestos y han empezado a cerrar empresas y cada vez recaudan menos, etcétera, etcétera, etcétera. La séptima razón sería muy simple. En el momento en que gobernasen unos cuantos meses, se disolvería el hechizo que los mantiene arriba. Es decir, al final, después de 3, 4, 5, 6 meses, los ninis seguirían sin curro, seguirían sin trabajo. Hoy por hoy, y a los datos del CIS me remito, y a los de las diferentes encuestas, el electorado de Podemos se divide en 3 grandes categorías. Por un lado tenemos los ninis, chavales jóvenes, menores de 25 años o de 28 años, que ni estudian ni trabajan. Por ejemplo, el nini, eso vale, es cierto, es en cierto modo despectivo, pero refleja una realidad social de la España de la crisis. Y es que estos chavales habían terminado su carrera y tampoco encontraban trabajo, luego ni estudiaban ni trabajaban. Que esperan que con Podemos el Estado les siga dando lo que ya no le dan sus padres, o que les encuentre un trabajo que les guste. Ese es el nini, seguramente más de uno lo conocéis. Y habéis hablado con él y habéis discutido con él. Ese sería el primer bloque. El segundo es el de los cuarentones quemados. Los tíos que les ha pasado la crisis por encima
y que tienen cierto resentimiento, porque ganan menos hoy, en el año 2016, de lo que ganaban en 2007 o en 2006. Un tipo que ganaba 2.500 euros, 3.000 euros, pues que hoy está ganando 1.200 y que ve que se le echa la edad encima y que además no puede prosperar, no tiene demasiadas expectativas. Es toda esta generación de nacidos en los 70, a quienes 70 y 80, a quienes la crisis les ha pasado por encima a modo de apisonadora. Esto sería un bloque importante. De nuevo, a las encuestas me remito. Y por último, los ricos hipsters de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera, que, pues les va bien. Son gente de poder adquisitivo medio alto o alto directamente. Son los tres grandes bloques de votantes podemitas. Todos entre los 18 y los 45 años, muy urbanos. Bien, pues ninguno de estos tres bloques, de sus votantes, de sus apoyos electorales, encontraría que la magia ha aparecido. Lo que decía, se disolvería el hechizo y se disolvería muy rápido. Los ninis no encontrarían trabajo. Los otros, el cuarentón resentido, vería que está como estaba, que sigue ganando 1.200 euros o que ha vuelto a ganar cero, porque se ha quedado desempleado, porque la empresa en la que encontró trabajo hace año y medio, pues ha cerrado, porque le han subido los impuestos o porque le han aumentado las inspecciones. Entonces sí, se puede utilizar una parte de esa proletarización de la sociedad a tu favor, pero no toda, sobre todo cuando tienes memoria. Y por último, los ricos hipsters, esos los abandonarían porque simplemente habrían pasado de moda. El votante podemita es en cierto modo muy aspiracional, molan. Esto os lo he comentado aquí en más de una ocasión. Molan, gustan, son jóvenes, exitosos, parecen estrellas de rock. En el momento en que estén mandando y además acosados por los problemas, ya no serán tan populares. Luego esa parte aspiracional les desaparecerá. Y el hechizo, yo calculo que en menos de un año se habría disuelto, pero se habría esfumado. La octava razón es que, en el caso de que llegasen al poder y se pusiesen a gobernar, los liberales, los conservadores, los democristianos, los socialdemócratas, es decir, toda la España que no es podemita, todo lo que está a su derecha, que es prácticamente todo el espectro ideológico, pues tendrían que rearmarse o se rearmarían moralmente. Abandonarían los complejos en el acto. Ya no sé, más con un PP y un PSOE refundados y reconstruidos, ya no se les podría echar en cara absolutamente nada. Simple. Podrías decirles que, que sí, que yo soy conservador o yo soy liberal, pero estoy muy orgulloso de ello. No tengo nada, no es corrupto. ¿Corrupto de qué? Ahora pensad que gran parte de su campaña o de su propaganda la construyen sobre avergonzar al contrario, sobre el y tú más. En este momento se acabaría el y tú más. Esto además nos lleva directos a la siguiente razón. Y es que tendríamos a Ciudadanos definido. Ciudadanos no está definido. Al igual que esta gente en el poder obligaría a PSOE y PP a refundarse y remontarse desde cero, a Ciudadanos, si es que sigue existiendo, le obligaría a definirse qué somos, qué queremos, para poder subsistir. Ciudadanos, gran parte se lo debe a que el PP está Rajoy, si no, y que en el otro lado tienen a quien tienen. Es decir, habría una parte muy grande de españoles que podrían ir más, caray, contra el poder se vive muy bien. Lo difícil es estar con el que manda. Lo fácil es estar contra el que manda. Os lo digo yo, que soy periodista. Más periodista que siempre está con el poder. Vamos, se vive muy bien. Quiero decir, que no es que tengas más, pero que vives muy tranquilo de conciencia. Bastante tranquilo de conciencia. La novena razón sería que esta es una cuestión contable. Es que en el año 2018, más o menos, se va a acabar el fondo de reserva de las pensiones. Parecerá una tontería, pero no lo es. En España hay 10 millones de pensionistas. Estamos hablando de un 25% de la población. Entonces, ante el fin de ese fondo de reserva, solo caben que el del que están tirando los gobernantes desde hace ya bastantes años, lo que habían acumulado en los años buenos ya está a punto de esfumarse. Caben tres posibilidades. La primera es hacer una reforma y empezar a capitalizarlas como se hizo en otros países. Podemos jamás lo haría, por una cuestión de principios. No podría venderlo ni en la calle. Cosas peores se han visto, cierto, como aquello de la OTAN de Felipe González, vamos, que no podría.
La otra sería subir los impuestos. O directamente bajar las pensiones. Ambas son malas. Las tres son malas. Malas para ellos. Creo que lo ideal sería reformarlas. Pero ellos se moverían entre subir impuestos y bajar pensiones. Probablemente harían las dos cosas. Subirían los impuestos y además, porque tendrían que enchufar las pensiones a los presupuestos generales del Estado. Que es, por cierto, lo que dicen muchos de sus economistas, que las pensiones se tienen que pagar con cargo a los presupuestos. Pues es una parte ideológica suya. Ahora imaginaos a los 10 millones de pensionistas que serán más dentro de 2 años, pues esto crece siempre, cuando vean que la pensión les ha bajado. O al trabajador que ve que además tiene ya de una manera visible, tiene que empezar a pagar la pensión de alguien que no conoce. Por no hablar, y volviendo al punto anterior, que ese rearme moral de liberales, de conservadores, podrían poner el dedo en la llaga. Por lo menos los primeros meses, el primer año. Luego ya veremos para lo que utilizan el poder, porque lo que estoy hablando es que esto sería ideal unos meses o un año, pero nada más. No quiero verles, si les dejas 10 años, te han montado una dictadura y aquí no habla ni Dios. Pero bueno, al principio, cuando están más débiles, es decir, cuando tienen solo 90 escaños, todavía cabría libertad de prensa, todavía cabría libertad de expresión, todavía cabría protesta. Es decir, si los venezolanos hubieran montado la que están montando ahora contra Maduro, se la hubieran montado a Chávez en el año 2000, pues no se verían como se ven. Aun con toda, me consta que ya había quejas en aquel entonces, pero eran pocas. Y además lo que fue la burguesía venezolana fue muy cobarde y hasta chavista, o una parte fue hasta chavista. Lo vio como un mal menor. La décima y última razón, y con esto ya voy a terminar porque me estoy yendo de tiempo, como me sucede siempre, es que una vez probado y fracasado, porque no quedaría otra con todo lo que hemos visto, que fracasaría, España quedaría vacunada de este tipo de experimentos para 2 o 3 generaciones. Es sencillo. Después de haber visto un desastre similar, a la vuelta de un año y medio, de 9 meses, quedaríamos vacunados de estos iluminados durante muchísimo tiempo. Desde luego, todos los que estamos vivos ahora no volveríamos a caer en las mismas. Claro, cabría la posibilidad de que digan, bueno, pues en el caso de que tengamos tenemos problemas económicos como que la deuda es muy alta o el déficit es muy alto, pues hacemos lo de Tsipras. Bueno, pues porque entonces tendríamos lo mismo que teníamos con Zapatero, que teníamos con Rajoy. Es decir, si deciden gobernar como Rajoy, bien, ya lo conocemos. Lo único que se habrá operado es un cambio en las élites. En lugar de tener albarbas, tendremos alcoletas. Ya está. Pero no podrán implementar ninguno de sus planes máximos. O que dicen, vale, somos animalistas, pero no se va a tocar nada ni a los cazadores ni a los taurinos. Somos laicistas, ateos, no sé qué, pero a la Iglesia vamos a dejarla como estaba. Es decir, en el caso de que no desarrollen su programa para permanecer en el poder, que es una posibilidad, que es en definitiva lo que ha hecho Syriza en Grecia, o lo que hizo Felipe González en España a principios de los 80, que es no desarrollar el programa máximo, bien, en este caso no tendríamos nada que temer. Los que no vivimos arriba, esto tendrían que temer algo los que se dedican a la política. Y aun con todo seguiríamos ganando, porque obligaríamos a los partidos del turno, que están muy engolfados en 1000 corrupciones, que habían quedado reducidos a la nada, les obligaríamos a refundarse. Y habría una expectativa, quizá 4 años, quizá 8, de un nuevo cambio. Pero un nuevo cambio, esto sí, con partidos, no esta cosa socialdemocratoide que es la nada con gas, que es lo que hay ahora mismo. El programa de Ciudadanos o el planteamiento de Ciudadanos en las elecciones, que tiene un mundo por ganar, es como si lo tuviera por perder. Se han puesto de perfil, iba a decir de perfil bajo, ¿no? De perfil, que no les pase nada y que las cosas se queden como están. Entonces, en el caso de que decidan traicionarse a sí mismos, bien, pues nos quedaremos como estamos. Tenemos ya una presión altísima, una presión fiscal altísima. Tenemos que, o los que les preocupen eso, a mí no, porque procuro no vivir a costa de los demás, pero los que viven a costa de los demás mediante transferencias, subvenciones, ya las reciben, pues seguirían recibiéndolas en la medida de las posibilidades del gobierno. Nada más. Y cambiaríamos las caras, que se rejuvenecerían, etcétera. Eso en el caso de que quieran traicionarse a sí mismos. No sé si su electorado se lo permitirá. Una parte seguro. Una parte porque los electores o los votantes de Podemos les perdonan todo. Pero otra parte no estoy yo tan convencido. Especialmente la parte que toca con Cataluña, con Galicia, con Valencia, con las regiones periféricas o los que tienen dentro de estas regiones voluntad de secesionarse.
Ahí sí que se encontrarían con un problema serio. Es decir, sería tal la patata caliente que tienen en la mano que a los 9, yo creo, 9, 10 años de estar en el gobierno, empezaría eso a patinar por todos los lados. Puedo equivocarme, evidentemente. Quien tiene boca se equivoca. Yo no soy más que un ser humano que me dedico a pensar y a reflexionar y a contároslo, los frutos de mis reflexiones. Pero recordad, y esto que se os quede claro, que no siempre lo peor es cierto. Mi columna de Voz Populi se llama así y es por una razón muy poderosa. No hay que deprimirse, ni hay que pensar que este es el fin del mundo, ni pensar, como me habéis dejado hoy en algún comentario en YouTube, que os vais de España ya mismo. No, de España no nos echa nadie, este es nuestro país. Y tenemos, mientras se pueda vivir en él, tenemos que quedarnos en él y pelear por él. Lo fácil es la cobardía. Esto es una cosa, por cierto, muy liberal. No me interesa cómo me voy. No, hay que dar la cara. Y dar la cara como la dieron ellos. Si ellos han hecho los dueños del pastel, es porque han hecho un buen trabajo antes. Quizá haya llegado la hora de plantearnos imitarles, si no en el fondo, sí en el método que han utilizado. Es decir, no cansarse nunca y no rendirse nunca. Bien, pues con esto ya queda terminado. Espero vuestros comentarios si no estáis de acuerdo con alguna de las razones. Y os dejo hasta mañana, que será lunes, y espero que haya alguna cosilla noticiosa o algo relativo a la campaña que podamos comentar con más calma. Hasta mañana, amigos.